La resolución 0312-2019 establece que debemos contar con un plan de mejora derivado de la autoevaluación del sistema de gestión. Mi nombre es Carolina Ávila Coral y en este video de Safety ya te contaré cuáles son los formatos que puedes utilizar y te daré ejemplos para tu plan de mejora. Como siempre debemos iniciar revisando cuál es esa normatividad que regula el plan de mejora. La normatividad es muy sencilla. Resolución 0312-2019, artículos 25 y 28. Ahí encontraremos todo el detalle de lo que es el plan de mejora. Pero aquí te traigo un resumen de lo que nos interesa. Y es, primer punto, el plan de mejora se deriva de la autoevaluación. Es decir, no puedes hacer un plan de mejora si antes no has realizado la autoevaluación de los estándares mínimos. Todo aquello que en tu autoevaluación se establezca como no cumple, debe trascender a tu plan de mejora. Y este plan de mejora, a su vez, formar parte del plan anual del sistema de gestión. Como nos lo indica la resolución 0312-2019, debemos realizar este paso a paso de autoevaluación, plan de mejora y plan anual en diciembre de cada año para establecer el plan de mejora y el plan anual del siguiente año. El segundo punto que debemos tener en cuenta es cuáles son los contenidos del plan de mejora. Y te he resumido en esta diapositiva lo que nos dice el artículo 28 de la resolución 0312-2019. Nos dice que debemos cumplir con 5 requisitos. El primero es las actividades, el segundo el responsable, el plazo, los recursos y las evidencias. Son 5 elementos que debemos incluir en nuestro plan de mejora. Adicionalmente, pues como todo plan o programa, debemos definir un indicador para determinar si estamos cumpliendo el objetivo de este plan de mejora o no. Pero solo nos pide 5 elementos: actividades, responsables, plazos, recursos y evidencias. Veámoslo con un ejemplo para que nos quede un poquito más claro de formas que podemos utilizar en nuestro plan de mejora. Vamos a suponer que algunos de los ítems del plan de trabajo se van a derivar de esta autoevaluación. Entonces vamos a suponer que en nuestra autoevaluación nos dio que el COPAS no estaba conformado, entonces nos dio que no cumple, que no teníamos evaluaciones médicas, nos dio que nos cumple y que no hemos realizado la auditoría. Es posible que tengamos otros, pero estos son con los que vamos a hacer un ejemplo. Entonces, no cumplimos el 116, el 314 y el 612. Como nos da no cumple y obtuvimos 0 puntos, entonces debemos hacer un plan de mejora derivado de estos ítems. Vamos a iniciar entonces con algunos formatos que ustedes pueden utilizar. El primer ejemplo, pues es el que nos sugiere el Ministerio del Trabajo en la página del Fondo de Riesgos Laborales. Cuando sacó lo de la circular 71, pues sacó un formato de plan de mejora sugerido, que es una parte de lo que estamos viendo en la pantalla, lo que nos sugiere el ministerio, donde tenemos etapas, numeral del estándar, actividad a desarrollar, un calendario mensual y unos indicadores que se calculan en este formato. Ustedes, si lo desean, pueden utilizar este formato. Recuerden que este formato es opcional. Lo que yo les recomiendo es que utilicen un formato con el cual ustedes se sientan cómodos, que sea práctico, que cumpla con estos 5 requisitos que pide la norma y que sea muy fácil para ustedes de actualizar y manejar y que realmente les dé información para la toma de decisiones. Pero ustedes pueden cogerlo y ajustarlo a sus necesidades. Tenemos otro ejemplo y es cuando algunas personas toman las no conformidades y lo transforman en actividades con el mismo nombre del estándar. Entonces dicen, actividad a desarrollar, conformar el COPAS, realizar la autoevaluación y la auditoría. Bueno, eso es una forma de hacerlo, no hay una norma que le diga que así debe ser o no, porque usted está cumpliendo con tener actividades, recursos, responsables y bueno, fechas. Supongamos que aquí están las fechas, no las puse, pero esa es una simplificación. ¿Qué no me gusta? Que conformar el COPAS realmente es un conjunto de actividades. Entonces, si yo no cumplo con el requisito de conformar el COPAS, pues yo realmente en mi plan de trabajo debería tener varias actividades para llegar a cumplir
el estándar 116. En la parte de recursos hay personas que manejan técnicos y financieros. Pues sí, la norma le dice recursos, no le dice cómo los debe determinar. Y pues usted está diciendo que requieren recursos técnicos y financieros. Pero desde mi punto de vista, en seguridad y salud en el trabajo, los recursos son escasos. Así que yo debería ser explícito en decir cuánto dinero necesito para esa actividad. Y si requiero recursos humanos o recursos técnicos específicos, pues debería mencionarlo. Y el otro elemento que no estamos muy de acuerdo con este tipo de forma de hacerlo es que, por ejemplo, en responsable queda la IPS contratada, va a hacer los exámenes médicos, el auditor externo, la auditoría. Nosotros consideramos que en el plan de mejora y en el plan anual de trabajo, pues lo que debemos tener es el líder, la persona de la empresa que yo después puedo llamarle la atención si la actividad no se ejecutó. Entonces la IPS contratada es un externo que va a cumplir con la ejecución de una actividad de hacer exámenes médicos, pero yo no puedo decirle a mi IPS, ay, ¿por qué no me llamaste para hacer los exámenes? No, la responsabilidad tiene que estar en cabeza de alguien de la empresa, en el de talento humano, en el del compras, en el del líder, alguien que después la alta dirección pueda llamar a rendir cuentas de por qué se hizo o no se hizo una actividad. Pero desde el punto de vista legal, pues esto cumple, le agregamos unas fechas y otros detallitos y esto cumple. Vamos a contarles entonces cómo lo vemos en SafetyYa, cómo es la metodología que nosotros seguimos y cómo orientamos a nuestros estudiantes de la Academia Digital SafetyYa, que por cierto les dejo en la descripción el enlace si quieres conocer más de nuestra academia, pero tengamos en cuenta que la norma está ahí. Ustedes van y miran el artículo 25, el artículo 28 de la resolución 0312-2019 y ahí está la norma. Pero hay diferentes formas de abordarla, hay diferentes formas de verla. Entonces, la norma está en el piso y algunos ven un 6 y otros ven un 9. Pues yo les voy a contar cómo lo vemos desde SafetyYa y cómo lo hacemos para las empresas que asesoramos. Vamos a tomar el ejemplo nuevamente de el COPAS y lo vamos a ver desde el punto de vista de ¿qué? Actividades responsables, plazo, recursos y evidencias. ¿Por qué? Porque eso es lo que me pide la norma. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a decir, bueno, si yo no cumplo con el requisito del COPAS, ¿qué pasa? Supongamos que no lo teníamos conformado, que ya las personas habían renunciado, que no estaba funcionando ese COPAS. Entonces yo tengo que pensar, bueno, ¿qué debo hacer para cumplir con el ítem 116? Y yo puedo decir, bueno, vamos a determinar que tenemos que hacer una convocatoria a candidatos. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos elaborar un comunicado de registro de candidatos diciéndoles, hola, vamos a hacer elecciones, postúlate como candidato, eso te hace partícipe del sistema, de la empresa, de la mejora, bueno, ¿sí? Imprimir los formatos de registro para que las personas escriban que quieren ser candidatos, por ejemplo, publicarlo en cartelera, si es un mecanismo de comunicación de la empresa, y enviar por correo electrónico la convocatoria. Y vamos a suponer que lo único que vamos a hacer es imprimir un afiche para la cartelera que nos puede costar unos 10,000 pesos. Lo mandamos a plotear bonito y lo ponemos. ¿Quién es el responsable? Pues vamos a suponer que no había previamente otra área que se encargue de esto. Vamos a suponer que es el líder de seguridad y salud del trabajo. Hay empresas que esto pues queda en manos de talento humano. Lo puede hacer cualquier persona que se encargue de esta gestión, de hacer la convocatoria. Sí, a veces lo hace talento humano porque manejan las listas de correo, porque son los que administran la convocatoria o administran la cartelera. Bueno, en este caso vamos a suponer que lo va a hacer el líder del sistema. Entonces el líder del sistema tiene que encargarse de elaborar ese comunicado, publicarlo en cartelera y enviarlo por correo electrónico. Nosotros podemos determinar que lo vamos a hacer en un mes, que lo vamos a hacer en un año, que lo vamos a hacer en una semana. Ustedes definen esa parte de plazo, como la quieren hacer. A nosotros nos gusta poner fechas límite. Entonces, por ejemplo, aquí decimos, por tarde, el 8 de marzo del 2021 debe estar hecho esto. Por tarde. ¿Sí? Lo puede hacer el 6, el 5, el 4, el 7, pero el 8 ya debería estar, o el 30 o el 15, la fecha que ustedes definan. Hay personas que les gusta definirlo de otra forma, pero usted tiene que ser claro en el plazo. Y a mí me gustan los números claros, que ese día si no lo he hecho, pues me llegue el correo diciendo no he hecho la tarea y yo me ponga a correr y hacerlo, si es el caso. Pero la idea es que como tenemos las fechas, podemos hacer la planeación, porque conocemos qué es lo que nos toca hacer.
Después de hacer la convocatoria, ¿qué pasa? Hay que hacer la elección de los representantes de los trabajadores. Entonces vamos a decir que la elección se va a hacer el 22 de marzo. Es decir, esa fecha que yo puse ahí es la fecha que yo voy a colocar en mi comunicado informando de esa convocatoria. Y las elecciones puedo decir que se realizarán, por ejemplo, de forma presencial, que se contará con tarjetones, entonces los debo imprimir previamente, vamos a tener unas urnas de cartón y vamos a asignar ese día a 2 jurados. Entonces, supongamos que el imprimir los tarjetones y comprar las urnas de cartón podrían costar unos 20,000 pesos. Pero aquí yo puedo decir que las elecciones van a estar a cargo de el líder del sistema de gestión, pero también podría decir que están a cargo del presidente del COPAS saliente. ¿Sí? Porque puede ser que el COPAS se haya desbaratado porque ya no había quórum, porque solo quedaba el presidente y él solo pues no es un COPAS y eso me generó las elecciones y yo puedo decir que el presidente del COPAS saliente participa. ¿Qué debo dejar en recursos? Resulta que si yo voy a hacer las elecciones, yo debería, por ejemplo, reservar la sala de conferencias grande. ¿Para qué? Para que el 22 de marzo esa sala esté para seguridad y salud en el trabajo y yo cuente con estos recursos de infraestructura que son necesarios. Si necesitara un video si necesitara un elemento y pues no viene con la sala, pues lo debería poner. Por ejemplo, si es una empresa muy, muy grande, de pronto alquiler de sonido, alquiler de micrófonos. Entonces, para no sacar varias columnas, a mí me gusta poner una de observaciones donde se detalla eso. Y luego viene que después de que yo he elegido a los representantes de los trabajadores, pues entonces ya mira el empleador cuáles quedan y hace su asignación de representantes del empleador. Y ahí lo que va a hacer es unas cartas de asignación. Pero eso no lo puede hacer el líder solo. El líder puede hacer los formatos y dejarlos listos, pero la alta dirección los tiene que firmar. Si la alta dirección no los firma, asignando a esa persona como su representante ante el COPAS, pues no estamos haciendo nada porque ese representante no va a ser válido. Pero ahí no acaba el COPAS. Si yo no cumplo el estándar 116 del COPAS, también debería acercar. Por ejemplo, yo podría decir, listo, ya tengo los representantes del empleador, los representantes de los trabajadores, entonces voy a hacer la conformación del COPAS. Entonces vamos a realizar un acta de conformación del COPAS, donde vamos a hacer elección de presidente y secretario, vamos a definir las fechas de la reunión y puedo aprovechar que van a estar todos, principales y suplentes, y voy a hacer de una vez la capacitación en funciones del COPAS y esa capacitación, como van a estar todos y de pronto se puede extender, vamos a dar un refrigerio, vamos a decir que se nos van a ir unos 40,000 pesos en el refrigerio. Y como es la primera vez, este COPAS es nuevo, pues el responsable de gestionar todo esto va a ser el líder del sistema de gestión. ¿Qué debemos hacer? Pues reservar el salón grande y debemos tener en cuenta que vamos a invitar a principales y a suplentes. Entonces el recurso humano va a ser principales y suplentes. Y luego, ¿qué pasa? Que a partir de abril, pues ya empiezan las reuniones ordinarias del COPAS. Yo ya lo conformé. Recuerden que para cumplir el estándar 116 no es suficiente con haberlo conformado. Se tiene que reunir mensualmente. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, en abril, mayo, junio, julio, todos los meses, que hay una reunión ordinaria del COPAS y ya el responsable será el presidente del COPAS. Y ahí pues ya reservaremos un salón de reuniones pequeño porque ya solo irán los principales. Y podemos poner al final una actividad adicional y es todo COPAS tiene responsabilidades en el sistema. Por lo tanto, ese COPAS tiene que rendir cuentas. Entonces vamos a colocar la rendición de cuentas. Como los vamos a invitar, se van a demorar un poquito. Vamos a dar también de pronto ya un almuercito. Vamos a poner o un refrigerio un poquito más grande. Vamos a poner 50,000 pesos. Esa rendición de cuentas pues debería estar liderada por el presidente y el secretario del COPAS. Vamos a reservar el salón grande e invitamos a principales y a suplentes. Y entonces vamos a detallar todos los elementos que son necesarios, todas esas actividades que son necesarias. ¿Para qué? Para cumplir con el estándar 116. Y si hacemos esta planeación, pues no se nos va a olvidar nada, porque estamos dejando el detalle de todo, la plata, los recursos técnicos, humanos, y cumple con lo que nos dice la resolución 0312. Ustedes dirán, pero es que ahí faltan las evidencias. Sí, ahí faltan las evidencias. Pero nosotros necesitamos también, antes de empezar a ejecutar esto, pues debemos establecer un indicador. Normalmente la mayoría de empresas pues tienen un indicador de cumplimiento del plano programa, que es un indicador genérico que aplica para el plan de trabajo anual, que aplica para el plan de mejora, que aplica para el programa de capacitación. Un indicador básico de cumplimiento donde vamos a establecer básicamente su método de cálculo, número de actividades ejecutadas dividido número de actividades programadas por 100.
Y entonces nosotros vamos a tener ese indicador. Entonces vamos a utilizar ese es suficiente, no necesitamos más. Si usted quiere tener más, claro, los puede tener. Lo importante es que esos indicadores lo utilicen para tomar decisiones. Y viene el tema de las evidencias. Entonces, muchas personas en las evidencias lo que anotan es, tendremos el acta del COPAS, tendremos el acta de reunión, a nosotros nos gustan las evidencias de verdad. Es decir, si usted hizo la convocatoria a candidatos y usted me dice que el estado de esta actividad es que ya está ejecutada, pero yo puedo tener una actividad ejecutada, programada, atrasada, pues dígame de una vez en qué carpeta está el archivo. Y así, pues es mucho más fácil ver la evidencia. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una organización documental donde en la carpeta 116 tengo la convocatoria a candidatos y ahí tengo la foto, el afiche, la copia del correo enviado, las evidencias de que hice esa actividad. Y luego viene la elección de representantes de los trabajadores, entonces puedo tener en la misma carpeta el acta de conformación y los tarjetones y todas mis evidencias, y puedo decir, por ejemplo, que la asignación de representantes del empleador no las voy a dejar ahí, sino que las voy a dejar en la carpeta del estándar 112 de responsabilidades. Podemos hacerlo así o podemos ir más al detalle y es de una vez poner el link al archivo. Entonces, en la conformación, yo no solo digo en qué carpeta lo tengo, sino que de una vez hago link a acta conformación.pdf o al archivo que sea, de tal forma que me va a quedar mucho más fácil. El día de mañana en una auditoría yo hago clic y está el archivo, hago clic y está el archivo. Y tengo la certeza de que tengo la evidencia. Es muy triste en algunas auditorías ver que las personas que están siendo auditadas dicen, no, sí, yo hice la convocatoria y ellos se registraron, claro. Y uno, listo, y la evidencia, no, es que se me quedó en un WhatsApp porque yo mandé la invitación por WhatsApp y entonces ese celular se nos perdió, se nos dañó, se nos borró. Nosotros debemos tener que una actividad, y por eso lo decíamos en el indicador, y es para nosotros una actividad ejecutada es una actividad que yo tengo evidencia. Si no tengo evidencia, no se hizo. Entonces yo prefiero más detallado, ¿no? Yo prefiero tener el detalle de cuál es el archivo que me suple esa evidencia, que me dice sí, está ejecutada y cumplo. ¿Por qué? Porque aquí está el acta del COPAS. Pero va en gustos, porque la norma dice que usted puede tener evidencia. Y la evidencia puede ser tan detallada como el link del archivo, como tan general como decir, sí, hay evidencia. Hay personas que utilizan otros mecanismos para cumplir con ese ítem de la resolución. Entonces, vamos a que nosotros dijimos que íbamos a generar un indicador, vamos a suponer que eran solo estas 6 actividades, sabemos que son muchas más porque hay reuniones mensuales, pero entonces vamos a suponer que todo el mundo se fue de vacaciones, el COPAS se fue de vacaciones el 15 de diciembre y no hubo rendición de cuentas porque no la alcanzaron a hacer, no había quórum, se les olvidó vacaciones, Navidad, año, no. Entonces yo puedo decir que como ese indicador lo iba a generar anual, pues al final esa actividad está atrasada, no se hizo y tuve 5 actividades ejecutadas de 6 planeadas, por 100, pues me da un indicador de cumplimiento del 83% y pues ya en el siguiente año miraré por qué no se cumplió, qué haremos. Bueno, la rendición de cuentas la podemos dejar en enero o la vamos a hacer en los primeros días de diciembre o qué es lo que vamos a hacer para que el siguiente año no nos vuelva a pasar lo mismo. Y bueno, eso era lo que tenía para contarles. Espero que estos ejemplos hayan sido de utilidad para hacer el plan de mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí les quedan otros videitos por si quieren seguir aprendiendo con nosotros sobre seguridad y salud en el trabajo. Nos vemos en un próximo video.